Yolanda, bienvenida a este penúltimo curso dominical Ujú. del mes de noviembre. Ya estamos terminando el año con un curso muy interesante que la doctora Yolanda Alquicira nos va a impartir, que es mente, cuerpo consustancial. Es interesante la parte como la doctora Yolanda Alquicira nos va a hablar sobre esta situación que no es una dualidad, sino es una situación de coparticipación e interacción y cuerpo. La doctora Yolanda Alquicira es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es, eh, s- tiene una formación psicoanalítica muy sólida en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en investigación psicoanalítica de el Colegio Internacional de Educación Superior, y tiene una muy vasta experiencia en la práctica psicoanalítica, en consultorio privado e institucional. Asimismo, es parte importante del taller de investigación psicoanalítica. Es una persona que está permanentemente estudiando, activa en nuestra disciplina. Seguramente va a ser eh, un momento muy interesante de reflexión. Yolanda, tienes la palabra y nos da mucho gusto, como te dije al principio, que estés con nosotros. Adelante. Gracias, doctor. Gracias por la invitación para expresar algunas ideas, ¿no? Alrededor de lo psicosomático. Y bueno, si Fer me hace favor de poner la presentación para que podamos ir también ustedes leyendo y que no, no nos perdamos mucho en la asociación libre. Ok, bueno, parto del supuesto. La segunda, por favor, Fer. Parto del supuesto de que la afección somática o la enfermedad psicosomática es una condición subjetiva, ¿sí? Es decir, justo como dice el título del, de este curso dominical, son consustanciales, es decir, no tenemos el cuerpo por un lado y la mente por el otro. Sin embargo, también estoy eh, como de la idea de no simplificar, ¿no? No simplifiquemos lo que es la psicosomática, porque hoy en día pues hay YouTube, TikTok y todo el mundo habla alrededor de cómo los afectos afectan el cuerpo. Y claro que sí, es muy verdadero eso, pero la manera en cómo es tratado me parece que en muchas ocasiones lo que crea es una gran culpa en el que está padeciendo alguna enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, lo he escuchado, por eso es que se los digo, que frente a una enfermedad autoinmune, el sujeto tiende a decir, es que yo, como es autoinmune y mis células se están atacando a sí mismas, entonces de la misma manera en como mis células se están atacando, es decir, yo me estoy atacando, de esa misma manera yo me puedo quitar la enfermedad.
y no es tan simple, ¿no? Quisiera poder abundar un poco más sobre esto porque se tiende, repito, mucho a simplificar la enfermedad y la forma en que se aborda la enfermedad, pues en ocasiones es de una simplicidad que genera en el sujeto mucha culpa porque pues si él se la provocó y él se la tiene que quitar, a ver, pues a ver, intenten quitarse una enfermedad autoinmune o cualquier enfermedad, ¿no? Cuando decimos el cáncer, si te da en un cáncer de seno, si te da en el seno derecho es porque tienes problemas con tu papá y si te da en el seno izquierdo es porque tienes problemas con tu mamá. A ese tipo de literatura Sambors, le llamo yo, es decir, muy simplista, es sobre lo que quisiera abundar ahora con ustedes para que podamos desplegar la complejidad de este tema y que no es así, ¿no? No es tan funcionalista, no es una situación de estímulo-respuesta, sino que venimos y como seres complejos que somos, también esta situación de la psicosomática es muy compleja. Entonces, vamos a partir de que la enfermedad psicosomática es una condición subjetiva que puede ser permanente o temporal. Ujú. Es decir, ¿cuándo es permanente y cuándo es temporal? Podemos decir que para que sea permanente necesita haber condiciones subjetivas, es decir, el sujeto tendría que reaccionar de una determinada forma ante los eventos de la realidad y entonces, ¿cuál es la condición subjetiva sobre la que predominantemente el sujeto utiliza el cuerpo como una forma de expresión de sus afectos? Les decía en algún otro momento, los que han seguido los dominicales año con año, las características del funcionamiento narcisista, es decir, un sujeto con fallas narcisistas importantes en su subjetividad, tiene ciertas características que le van a condicionar el, el funcionamiento psicosomático de una forma predominante, lo cual no quiere decir que las otras estructuras o formas de funcionamiento no vayan a enfermar. Es decir, cualquier estructura en algún momento de la vida puede tener pues esas fallas, ese quiebre en el funcionamiento que lo lleven a utilizar el cuerpo como el recurso que tiene en ese momento ante el desborde pulsional. Ujú. Entonces, dicho esto, voy a empezar con lo que terminamos el año pasado, porque el año pasado vimos las características del funcionamiento narcisista y estuvimos abundando sobre ello, sobre ese tema, porque tienen este tipo de características, ¿no? O sea, tienen, como lo dice en la lámina, fallas en la temporalidad, tienen una predominancia del pensamiento omnipotente, tienen problemas en la instauración de la diferencia sexual. Extendiendo este concepto, podemos decir que también existen problemas para establecer la diferencia entre el yo y no yo, una rigidez defensiva relacionada con la inseguridad, la vacuidad, el aburrimiento y el tedio, y se caracterizan por tener una polisintomatología que los presenta como portadores de múltiples patologías, es decir, son polisintomáticos, ¿no? La siguiente, Fer, por favor. Después operan con los mecanismos defensivos de la escisión, la idealización, la identificación proyectiva, la renegación, la regresión, la despersonalización, la omnipotencia que ya la habíamos visto y la desvalorización, pero hay un predominio defensivo de la desmentida con su consecuencia psíquica que es la escisión yoica.
tienen una tendencia a la descarga a través de la acción y el fracaso de la separación e individuación que condiciona mucho la transferencia. El odio es el afecto predominante, tienen trastornos con los vínculos interpersonales, hay un predominio de la depresión y tienen dificultades para mantener una identidad cohesiva, lo cual todo esto hace que interrumpan los tratamientos de una forma muy continua. La siguiente, por favor, Fer. Entonces, cada autor, o sea, muchos autores se está trabajando este tema, pero cada autor le da nombre y apellido, ¿no? Con su lectura a este tipo de organización, pero se refieren a un mismo fenómeno clínico que se nos presenta comúnmente y que desde siempre ha tenido dificultades para ser abordado clínicamente. Por esto de la polisintomatología y el desborde pulsional sobre todo, hacen que tengamos que tener ciertas pautas con ellos. Más bien, cuando vamos a hablar de este tipo de patologías, nos vamos a tratar de ubicar en un sendero psicoanalítico en donde la diferenciación entre los grupos psicopatológicos no es tajante ni estática, ¿no? Sino que nos encontramos entre un grupo psicopatológico y otro con una serie de matices y transiciones sin que exista realmente una línea divisoria clara. Pero vamos a ubicar que cuando el narcisismo está cercano a la pulsión de muerte, es decir, cuando está desligado de la pulsión de vida, y si tiene una solución donde no opera la castración, entonces el psiquismo se constituye con la escisión como principal mecanismo de defensa y aparecen dificultades para la constitución de los límites, de los bordes yoicos y sobre todo, pues, del yo del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay esto, se imaginan que también cuando hay una intensidad pulsional que tiene que ser tramitada psíquicamente, pues al borrarse los bordes y el yo al estar haciendo agua, ¿no? Por donde quiera, pues entonces el cuerpo es el que entra en acción y generalmente pues hay una derivación hacia el cuerpo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces nos vamos a introducir, les voy a dar cálculo durante una hora, si les parece, hasta las 10:30. Les voy a desplegar el tema lo más ampliamente que se pueda. Después tenemos unos 15 minutos de descanso y la siguiente hora y cuarto, quisiera poder dialogar con ustedes sobre las dudas que puedan surgir o sobre sus inquietudes, ¿no? Pero sí quisiera que pudiéramos dialogar. Bueno, entonces en esto de la psicosomática, nos encontramos en una discusión milenaria en donde se ha tratado de despegar, de ver por un lado el cuerpo y por otro lado la psique, ya desde Descartes, ¿no? Cuando este filósofo influye mucho en la medicina porque él presenta el cuerpo como una res extensa, ¿sí? Es decir, susceptible de ser medida, de tener sustancia propia, de tener extensión. Y eso afectó mucho a la medicina porque ese pensamiento ha permeado en el pensamiento de los médicos y entonces nos fueron dividiendo cada vez más, ¿no? Hasta llegar a unas especialidades así muy, muy particulares. Y bueno, cuando vamos al cardiólogo, pues ante sus ojos no somos un sujeto, sino que somos un cuerpo, un organismo
al que le está sucediendo algo en un músculo cardíaco, ¿no? Que además es susceptible de ser medido. Se pueden escuchar los latidos, se puede escuchar este, cuánto tiene de presión arterial, es decir, es susceptible de medición, ¿sí? Es susceptible de medir lo que le está pasando a través del electro. Y entonces en ese sentido van interviniendo en el cuerpo de una manera tan parcializada que es difícil que el sujeto se mantenga cohesivo, es decir, con esta forma de ver el cuerpo, principalmente se tiende a desubjetivar, es decir, a que el sujeto se pierda y que se pierda, pues en el discurso médico también, ¿no? Que no, o sea, que al doctor no le importe si algo le está pasando a uno, digo, no todos, pues, pero una gran mayoría, y cuando va uno al especialista sobre todo, casi siempre piden laboratorios y se basan mucho en los laboratorios, es decir, en lo que es cuantificable, lo que es medible, ¿no? Y pues se tiende con esto, repito, a desubjetivar, a dejar de escuchar al sujeto, situación que no sucedía antes cuando el cuerpo no podía ser tan medible y entonces pues tenían que escuchar los médicos un poco a la manera del médico familiar, ¿no? Que no solo escuchaba la enfermedad, sino lo que le pasaba alrededor al sujeto. Eh, Hay un estudio, que la siguiente, Fer, por favor. Hay un estudio que hicieron unos psiquiatras del Fray que se llama La depresión, una enfermedad inflamatoria. Y que obviamente los psicoanalistas dedicados a la psicosomática, pues hemos visto eso clínicamente ya, digamos, desde Freud, ¿no? Que una personalidad deprimida, melancólica, tensa, ansiosa, preocupada, pues manejan grandes montos de angustia y tienden, por supuesto, en ese sentido, más a enfermarse. Lo sabemos, pero la verdad es que como psicoanalistas, pues no nos preocupamos mucho en hacer estudios de este tipo, ¿no? Como científicos, comprobables, funcionalistas, ¿no? Tenemos otro tipo de investigación por supuesto, en el caso por caso vamos haciendo también investigación colectiva y en la repetición vamos agrupando estructuras y vamos agrupando maneras de comportamiento. Y entonces, pero no hacemos esos estudios con ese rigor científico que hicieron estos médicos de psiquiatras del Fray, en donde descubrieron, y les voy a leer solo el abstract, ¿no? De lo que ellos resolvieron con este artículo, y dice, la depresión, una enfermedad inflamatoria, presenta evidencias de que la depresión está acompañada de procesos inflamatorios sistémicos, es decir, que se inflaman los sistemas desconociendo aún si dichos mecanismos inflamatorios se presentan como predecesores de la enfermedad depresiva o bien si estos son una consecuencia de lo mismo y quedan perpetuados durante el curso de la enfermedad, lo cual indica de manera científica la influencia del estado afectivo en el organismo. Entonces, bueno, ellos, repito, de manera científica lo están comprobando y también están comprobando algo que se sabe ya de tiempo en psicoanálisis, que ellos le llaman la depresión, nosotros lo vemos desde la melancolía, ¿sí? La depresión es un término psiquiátrico. Desde el psicoanálisis vemos que es melancólica la condición del sujeto, y entonces en la melancolía, digamos, es una condición favorable para que exista cualquier enfermedad, ¿no?
Y después nos preguntamos cómo es que algo somático pasa a ser energía psíquica y cómo esa energía pasa a afectar luego lo somático. Eso no lo podemos saber a ciencia cierta porque siempre en la traducción de lo somático a lo psíquico y viceversa, siempre hay un resto, ¿no? Un resto que se pierde, algo que es de índole subjetivo. Ujú. Porque, por ejemplo, en un dolor de cabeza, sí podemos ver que si una vena X en el cerebro está inflamada, todo eso sí, pero la traducción cuando le pregunta uno a alguien que tiene un dolor de cabeza que por qué le dolerá la cabeza, le va a dar una explicación totalmente diferente, ¿no? Entonces, y va a poner en esa traducción su subjetividad, lo que cree que le está pasando, y ahí siempre se va a haber algo que se va a perder, algo que es solamente de índole subjetiva. La siguiente, por favor, Fer. Entonces eh, decimos que la psicosomática es una problemática que hace frontera, ¿sí? Porque un paciente no llega a consulta diciendo, vengo porque soy psicosomático o porque quiero curarme de esta enfermedad, ¿no? Eh, digamos que cuando alguien llega y no para curarse la enfermedad, sino para ver qué le está pasando y por qué esa enfermedad en ese momento de su vida, pues nosotros lo que generalmente hacemos que, es que se cambió ya no está la presentación, ¿verdad? Quitaron la presentación. Ok. Bueno, ahorita Fer lo resuelve. Voy a seguir. ¿En qué iba? Ok. La psicosomática es una disciplina de fronteras, es decir, no vamos a pretender nosotros que con nuestro tratamiento se quita la enfermedad, ¿sí? Digamos que ya echado a andar el mecanismo físico, necesitamos de muchas otras disciplinas como para que podamos abordar la enfermedad de un enfermo psicosomático, ¿sí? Y sobre todo, pues, ver qué tanto en ese momento de la vida de ese sujeto están las condiciones que vimos al principio. Eh, entonces, la enfermedad, decimos, va a tener que ver con lo subjetivo. Permítanme. Bueno, vamos a ir haciendo pequeñas diferencias entre lo que es el organismo para la medicina y lo que es el cuerpo para el psicoanálisis, ¿sí? Eh, no podemos negar ni lo que el organismo trae, ¿sí? Porque en muchas ocasiones también hay condiciones genéticas, pero tampoco podemos negar la acción de la mente en el cuerpo y las condiciones subjetivas de ese momento del sujeto como para enfermar, ¿sí? Entonces, en la psicosomática, es decir, en psicoanálisis, encontramos diversas maneras de entender la enfermedad. Existen una serie de formulaciones y conceptos que es difícil enmarcarlas en un planteamiento psicoanalítico que englobe esto que llamamos psicosomático, ¿no? Algunos autores, los pioneros sobre todo, Pierre Martí, Michel de Moussan, Sami Ali, trataron de hacer un planteamiento de estructura, de ver cómo Es que aquí me sale una leyenda de que si puedo permitir compartir. Ahí está ya. Perdón, perdón. Entonces, esos pioneros propusieron una estructura
del enfermo psicosomático. Pero, pues finalmente todos, por muy estructurados neuróticamente que se estén, todos enfermamos en algún momento de nuestra vida. Ujú. Y, y sí, varios autores desde diversos foros han puesto en evidencia como, por ejemplo, en las alergias, Ulrich o Pierre Martí con una situación más de índole, también de las alergias, ¿sí? O Michel de Moussan o McDougall también trató de hacer toda una caracterización del enfermo psicosomático, pero pues no, al final todos enfermamos y caemos fuera de esas características que ellos pusieron, pero cada autor ha propuesto un modo de ver la psicosomática que nos suma mucho como para poder entender de qué se trata y lo complejo que es esto de la psicosomática. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. La siguiente, Fer, por favor. Ahora déjame ver. La nueva. Ujú. Bueno, también tenemos dentro de los autores, les decía, están Pierre Martí, de Michel de Montsan, Sami Ali, Martha Beckey con un enfoque genético evolutivo, McDougall con su atinado concepto de un cuerpo para dos y la histeria arcaica, Piero Lanier con su postulado del originario que está ligado al soma, Jan Geer trabajando desde la historia familiar, conceptualiza al enfermo como el destinatario de lo que no se tramita en la familia. Ujú. Asun, que retoma a Freud y propone que el inconsciente es el eslabón perdido que une lo psíquico y lo somático y que la enfermedad es su expresión. Ujú. Eh, entonces, también psicoanalistas, me voy a referir a uno en especial, que un lacaniano, que es Nacio, cuya propuesta es que la enfermedad se produce porque existe una forclusión local en el sujeto. Es decir, la forclusión del significante del nombre del padre es el mecanismo de una lesión de órgano, ¿sí? Dice. Y esto no significa que la realidad sea caótica y que el sujeto sea psicótico, sino que se percibe que está localizada la forclusión. Y entonces ahí donde se forcluyó, ahí aparece la enfermedad. Y nos permite pensar una realidad, pues, diferente, acotada del sujeto. La siguiente, Fer, por favor. Todos estos son rasgos que podemos integrar en una descripción fenomenológica de lo que pretende ser una parte de la estructura del sujeto que enferma. Sin embargo, observamos que la enfermedad puede ser abordada como una estructura, como ellos lo proponen, como una condición o fenómeno clínico, como lo propone la teoría lacaniana, como una ruptura de la unidad psique-soma, como lo propone Winnicott, o como representante de la pulsión de muerte, como lo propone Piero Lani. Lo cierto es que es difícil hacer una ubicación de una estructura de ese sujeto que expresa lo no tramitado psíquicamente en el cuerpo. Repito, finalmente todos los sujetos, por muy neuróticamente que estén estructurados, se enferman de alguna manera en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner en primer plano ese momento en donde surge la afección somática. La siguiente, Fer, por favor. La siguiente. En el psicoanálisis tenemos que distinguir las maneras en cómo se ve afectado el cuerpo, ¿sí? No todo es enfermedad psicosomática, ¿sí? Todos, todos siempre hay un sujeto que enferma, pero hacemos diferencias. Por ejemplo,
una de las formas que tiene el sujeto de afectar el cuerpo es la forma histérica. La forma histérica fue a través de la cual nació el psicoanálisis. Las voy a mencionar y luego las vemos una por una. La forma histérica, la hipocondría, los usos narcisistas del cuerpo y la afección somática o enfermedad psicosomática. Las vamos a ver todas, rápidamente para más o menos desplegar cuáles serían sus diferencias. Freud, obviamente, descubre el psicoanálisis por la histeria, porque Freud, neurólogo, se da cuenta que la afección de sus histéricas no seguían la línea lógica que tendría que tener el padecimiento. Es decir, cuando a Elizabeth von R. Freud ve que le duele de la cadera hacia la rodilla, es decir, le duele el muslo, y solo el muslo le duele, tiene un dolor intensísimo en el muslo, que la hace caminar como si fuera viejita, dice Freud. Se da cuenta Freud que, sí, Freud neurólogo, que si fuese el nervio ciático el que estuviese afectado, entonces tendría que dolerle desde la cintura y todo el recorrido del nervio ciático. Y no es así, únicamente le duele el muslo. Entonces dice Freud, esto acá pues es algo diferente. ¿Por qué? Porque debería de dolerle si es el nervio, es decir, si es algo que está afectado biológicamente, entonces le debería de doler toda la pierna y no es así. Entonces, Freud dice que la histérica enferma en el cuerpo porque convierte ese afecto que ha reprimido y lo une a otra representación. Y que se expresa después como una formación de compromiso. Entonces, aquí lo que hay que subrayar es la simbolización o la sobredeterminación que se ejerce en el lugar donde está el dolor. Pero adicionalmente a eso, en la histeria no hay lesión. Y repito, no sigue las reglas de lo anatómico, ¿sí? Una histérica, decimos, no sigue el recorrido físico del nervio. Entonces, lo característico de la conversión es su significado simbólico, ¿no? Se trata de trastornos corporales en los que el cuerpo no enferma desde el punto de vista orgánico, es decir, no hay una lesión. El soma solamente presta sus funciones a la psique para traducir simbólicamente los conflictos pulsionales, ¿no? Por lo tanto, ese territorio corporal va a tener una representación imaginaria para el sujeto. Con la simbolización, los síntomas van a narrar una historia, decimos, ¿no? Están como para ser leídos, ¿no? Porque traen el simbolismo, tienen un simbolismo. Después, más adelante de su teorización, Freud nos habla de las neurosis actuales. Y con ellas nos dice que hay neurosis que, a diferencia de la histeria, no utilizan la simbolización, sino que pasan directamente al cuerpo, ¿no? Tampoco hay lesión, a esto le corresponde la hipocondría, ¿sí? No hay lesión tampoco. Solamente es la sensación que tiene el sujeto de estar enfermo, permanentemente enfermo, de que algo grave le va a pasar, ¿sí? Acude al médico y pues no le encuentra nada, ¿no? Es clásico, muy común que pues usted no tiene nada, ¿no? Y cuando Freud hace la diferencia entre neurosis traumáticas o del lado de la histeria y neurosis actuales, pone de manifiesto que en las neurosis actuales solo hay un desborde pulsional. Hay un rebaseamiento del yo que pone al sujeto en condiciones de activar algún mensaje genético
y que surja la enfermedad, ¿sí? Ahí, porque hay un desborde hacia el cuerpo. La hipocondría es muy peligrosa en el sentido en que el sujeto, como se siente permanentemente mal, está siempre buscando algo que tenga y acude a médicos y a médicos y a médicos. Generalmente hay algunos que sí le siguen el juego de, bueno, pues a lo mejor si usted tiene algo y bueno, después de estudios y estudios, a veces pueden llegar a ser operados de cosas que no tendrían por qué ser, porque de verdad, o sea, los estudios médicos a veces son tan exactos, pueden ya ver tanto que pues algo va a tener uno, ¿no? Dice el dicho popular, cuando encuentras, buscas. Al revés, cuando buscas, encuentras algo, ¿no? Y si uno está busque y busque y busque en su cuerpo algo que esté mal, seguramente va a encontrar algo mal y lo van a operar de eso. Una tercera forma de afectar el cuerpo son los usos narcisistas. Es decir, son momentos en la vida del sujeto en donde omnipotentemente cree que puede forzar su cuerpo al límite, ¿no? Y si se lesiona, y no descansa, sino que siguen jugando o siguen corriendo o siguen andando en bicicleta y siguen y siguen y siguen hasta que sucede algo que los para y el cuerpo los para, ¿no? Porque ya se lesiona de una forma más importante. Eh, Esto lo podemos escuchar en la clínica, lo pongo para que lo podamos escuchar porque si el sujeto no escucha a su cuerpo cuando su cuerpo le está dando signos de dolor, pues entonces eso es importante, es un síntoma para nosotros, ¿no? Y después ya estaría lo que llamamos psicosomático, ujú, y que tiene las características subjetivas de estas personas que utilizan el cuerpo como una forma para canalizar la tensión pulsional, muy unido a las fallas narcisistas y a veces al funcionamiento psicótico, porque por ahí leí hace rato, no puedo ver ahorita el chat, pero leí que la melancolía no es una psicosis. Sí, bueno, pero pues justamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Que cuando la melancolía llega, no una psicosis, porque hay grados, ¿no? Puede haber melancolías. Nosotros usamos melancolía. También podemos usar depresión porque ya hicimos nuestro también ese término psiquiátrico. Y pues hay algunas personas hasta dividen, ¿no? Bueno, una depresión mayor, ¿no? Una depresión mayor se parece mucho a la melancolía. Pero para no salirnos de la nomenclatura psicoanalítica, decimos que hay de melancolías a melancolías, o sea, que como síntoma la melancolía puede no ser una psicosis como tal, ¿no? Cuando la melancolía es una psicosis, bueno, ahí sí ya estamos hablando de sujetos muy ya fuera de la realidad, ¿no? Entonces, cuando vemos unidos varios aspectos, la incapacidad de pensar de una forma más dinámica, se forma el pensamiento es de una forma muy operatoria, funcional, cuando hay melancolía, cuando hay estas condiciones, narcisistas, ¿sí? Es cuando decimos que puede existir una enfermedad psicosomática. Ujú. Pero entonces decimos tampoco lo psicosomático es privativo de alguna estructura clínica. Cuando decimos síntoma psicosomático, ahí estamos mezclando, no sé si se dan cuenta, se está mezclando síntoma, porque si fuera un síntoma, ujú, como tal, el síntoma desde el psicoanálisis siempre tiene la defensa y lo que se le contrapone, el deseo y su defensa, ¿no? Entonces,
En el síntoma se le da satisfacción a ambos, ¿no? A la, al deseo y a lo que se le contrapone al deseo. Entonces sale, por eso dice Freud, sale una formación de compromiso para dar satisfacción a estos dos elementos. De tal manera que si decimos síntoma psicosomático, solamente lo tenemos que tomar como algo descriptivo, pero no con un estatuto metapsicológico porque ya el síntoma es de otra índole. Tendríamos que decir que hay una condición psicosomática. Por eso les estoy proponiendo que la psicosomática puede llegar a ser una condición, no un síntoma. En la psicosomática, se me pasa a decirles, ahí sí hay una lesión. En la psicosomática, en la histeria no, en la hipocondría no hay lesión. En la enfermedad psicosomática sí hay una lesión de órgano. Ujú, y tenemos que pensarla desde ahí. Es difícil. Por ejemplo, las remisiones espontáneas, muchas veces traídas a la literatura de la psicosomática, pues por supuesto que es mucho más fácil que al sujeto se le quite una forma histérica, una hipocondría, que una enfermedad psicosomática, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la remisión espontánea que le llaman los médicos, que claro que las hay, ¿eh? Es decir, cuando alguien va y porque fue a ver la reliquia, ahora que está de moda, ¿no? La de San Judas Tadeo, ¿no? Que porque fue a ver la reliquia de San Judas Tadeo y entonces se le quitó, o se pudo embarazar, o se le quitó a B o C. Entonces, en ese sentido, tendríamos que pensar en la eficacia simbólica de lo que significa ir, creer, empaparte de todo un simbolismo y entonces se te quita el dolor de cabeza, muy difícilmente que se te quite algo psicosomático, es decir, algo que ya está instaurado en el cuerpo, que ya se echó a andar el funcionamiento físico, pero aún así hay veces que funciona, ¿no? Sí, sí, sí funciona. Bueno, entonces, a la 12, por favor, Fer. Vamos a dejar de pensar de manera coloquial a las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Si nos preguntan, ¿la gastritis es psicosomática? La respuesta correcta desde el psicoanálisis tendría que decir, no sé, porque puede que haya gastritis que sean psicosomáticas, puede haber una gastritis histérica, o puede haber una gastritis por uso narcisista de tu estomaguito, que, ¿no? Que le metes diario todos los irritantes y entonces crees que va a aguantar. Entonces, mm, es una diferencia muy importante, porque si pensamos en el sujeto como psicosomático, entonces vamos a tratar la enfermedad como eso, como si fuera psicosomático, y le vamos a dar importancia a lo que le está sucediendo subjetivamente al sujeto, ¿sí? Por lo menos en lo que es nuestro ámbito de acción, ¿eh? No, no le vamos a quitar nada, no le vamos a ayudar. Nosotros no nos metemos con la parte física del organismo, ¿no? El organismo es para los médicos, ellos son los que tienen que hacer. Y por supuesto, nunca vamos a decir, no, hombre, no te operes porque pues aquí hablando vas a simbolizar y se te va a quitar para nada. Ajá, para nada puede uno actuar de esa manera. No podemos hacer generalizaciones de ese estilo, del estilo de los libros, de qué significa que tenga gripa. Ah, es que has contenido las lágrimas. Y entonces, pues estás llorando por la nariz, ¿no? Pues a lo mejor y sí, pero a lo mejor es otra cosa, o a lo mejor te dio COVID, o a lo mejor, sí. O sea, a lo mejor es decir, tenemos que poner al individuo, al sujeto de primer plano. ¿Qué es lo que a nivel subjetivo le significa esa enfermedad que le está pasando en ese momento? ¿Sí? No en otros momentos,
en ese momento. Entonces, como terapeutas tenemos que poder escuchar la enfermedad, la que le da a un sujeto, pero no la enfermedad en sí, ¿sí? Eh, en este mismo sentido, la enfermedad, si un sujeto nos dice que no va a ir a la consulta, que no va a ir a la sesión porque se enfermó, entonces también nosotros escuchamos ahí de qué se enfermó, por qué se enfermó. Ajá. Eh, y eso lo vamos a incluir en el análisis, es decir, no tenemos que actuar desconociendo o haciendo un lado, sino que lo metemos al discurso, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede ser que una enfermedad también esté actuando como una resistencia, que nos esté diciendo algo. Y eso lo vemos desde Freud, ¿eh? También. Porque para Freud, la enfermedad funciona para restituir el equilibrio. Fíjense, es bien interesante esto. Es decir, cuando uno está sobrepasado, ¿no? Por todas sus defensas, la enfermedad viene a hacer que se pare, ¿no? Que el sujeto se detenga un momento y que se pregunte qué es lo que le está pasando. Y al revés, porque es de ida y de venida, es el cuerpo afectando la mente y la mente afectando el cuerpo. Ujú. Entonces, hay autores, por ejemplo, como McDougall, que dicen que la enfermedad le hace un límite al sujeto frente a la angustia de la locura. ¿Sí? Es decir, en palabras más sencillas, sería como que la angustia de la locura, la angustia ante la eclosión eh, de la locura, a veces el sujeto prefiere enfermar y hacer de la enfermedad su mundo, porque así canaliza la angustia a otro lado y ya no está pendiente de que si se está angustiando demasiado por la locura. Entonces, diríamos, antes de enloquecer, prefiere desaparecer físicamente a veces el sujeto, porque ya cuando se afecta la psique y hay locura, pues entonces ya es diferente el tratamiento somático, ¿no? Todos los que estuvimos en algún momento en un hospital psiquiátrico, vimos a los enfermos encuerados, que hace mucho frío y todo eso, y sin embargo no se enferman, no se enferman se enferman menos que alguien que tiene su mente ligada a la libido y entonces nos enfermamos, sí, porque tenemos esa reacción somática frente a nuestras angustias. Entonces, una de las hipótesis que sostengo es que el cuerpo se presenta como operador del inconsciente. Es decir, el inconsciente hace en muchas ocasiones la función de traducir lo que pasa de lo psíquico a la somática. Y el inconsciente también hace la traducción cuando pasa del lado contrario, ¿no? Entonces, bueno, si esto lo llevamos un poquito más al extremo, tendríamos que decir que la enfermedad opera desde el inconsciente. Entonces, por favor, ya desde aquí, si opera desde el inconsciente, lo que tendríamos que evitar es decir, es que tú te hiciste una enfermedad psicosomática, tú te puedes curar. Pues es inconsciente. ¿Cómo le vamos a hacer si es inconsciente? O sea, lo único desde nuestro lugar, lo que podemos hacer es ayudarle al sujeto a develar esas mociones inconscientes que lo están haciendo enfermar. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, si el cuerpo se presenta como operador del inconsciente, dejamos de pensar que nos hacemos.
porque he escuchado mucho, ¿no? Que uno dice, se hizo una gripa, se hizo un cáncer. Bueno, de un cáncer a una gripa, yo prefiero una gripa, pero uno no lo decide, ¿ok? Uno no decide qué se va a hacer. Por eso tenemos que dejar de pensar en se hizo, porque se hizo es decir que hay una omnipotencia del pensamiento, ujú, que por supuesto pues no se sostiene desde la metapsicología, es desde el inconsciente que uno no se hace, sino que se da, aparece como aparece el inconsciente, ¿sí? Porque el cuerpo es irreductible, ¿no? No podemos controlar ni nuestros cromosomas, ni nada, nada de lo biológico podemos controlar, ¿no? Pero sí se escucha a veces algunas posturas desde el psicoanálisis, no, lo he escuchado poco, pero desde unas posturas psicológicas, sí lo he escuchado mucho, en donde se hizo una enfermedad autoinmune, se hizo, pues, se da, se aparece. No es que, porque repito, si uno pudiera escoger o hacerse, pues nos haríamos cosas menos riesgosas y menos peligrosas que lo que luego nos sale, ¿no? Bueno, me voy a sentar. Entonces, tenemos que ya cuando la enfermedad aparece, tenemos que este, poder escucharla, ¿no? La enfermedad psicosomática es diferente a la histeria, porque entonces decimos, la histeria está para ser leída, pero está simbólicamente ahí puesta, y entonces es más o menos accesible a través de las asociaciones del sujeto leer y ver qué es lo que está ahí en ese síntoma histérico. Pero en la enfermedad psicosomática tenemos que hacer todavía una labor de traducción todavía, ¿sí? Es decir, en otras palabras, como histerizar, ¿no? Simbolizar la enfermedad para luego poder ser leída. Lo que sí, entonces, desde sea cualquier afectación corporal, esa enfermedad está para que la escuchemos, desde el lugar que sea que nos convoca a un cambio, ¿sí? Nos lleva y nos convoca a un cambio a la enfermedad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué he hecho hasta aquí? ¿Qué he hecho de mi vida, de mi alimentación, de mis pensamientos, de mi forma de actuar que me ha llevado a esta enfermedad? ¿Y qué puedo hacer para no seguir enfermando? Porque van y he visto mucho esto, ¿sí? Que es le descubren la diabetes, ¿no? Porque entonces ya el cuerpo le había dado muchos avisos de que algo estaba pasando, que había un síndrome metabólico, que le había dado muchos avisos, pero el sujeto sordo, 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 hasta que le da diabetes. Y lo primero que hace después de la diabetes dice, yo ahora sí tengo que bajar, ¿no? Ahora voy a tomar Coca Light en lugar de Coca con toda el azúcar. Entonces, si sigues haciendo lo mismo, pues te va a resultar lo mismo, ¿no? Aún cuando hagamos porque siempre en el ser humano hay la pretensión del control, ¿no? O sea, unos más, otros menos, pero siempre tratamos por ejemplo, los veganos, ¿no? No voy a comer nada de grasa animal para que no se tapen las venas y cosas así por el estilo, en donde se unen a discursos en la pretensión inconsciente de que van a tratar de controlar esa enfermedad o que no les salga una enfermedad. Y la verdad es que a veces haga uno lo que haga, se enferma. O sea, el cuerpo es irreductible, el organismo es irreductible. Por eso hay que siempre poner una X, ¿no? Hay veces que no podemos saber qué está pasando, pero el organismo se impone. Ahora, siguiendo un poco a Freud,
lo que nos cuesta trabajo es enfrentarnos a la finitud, a que somos finitos, a lo que no podemos controlar, al final a la muerte, ¿no? No podemos, o sea, sí, es algo que no podemos pensar, pero frente a la enfermedad, pues nos hace pensar en muchas ocasiones, depende qué enfermedad, pero nos hace pensar en que somos finitos y que afortunadamente somos finitos porque eso nos da un límite en donde tenemos que ver cómo le vamos a hacer para vivir lo mejor que se pueda, ¿no? Ahora, la enfermedad siempre nos va a convocar a un cambio, pero también nos va a enfrentar a lo más arcaico que tenemos, que es el desamparo, ¿no? No hay, creo, hasta donde yo sé, momentos más privilegiados que nos enfrentan al desamparo original que Freud nos enseñó, como la enfermedad. Porque nos enfrenta a nuestro cuerpo, a lo que no podemos controlar, a lo que es irreductible, a lo que es pues toda una serie de situaciones que no podemos entender, ¿no? Es como, para hacer una analogía, a ver si me doy a explicar un poco más, es como si en la histeria y en las demás afecciones estuviera traducido ya a un idioma que uno puede leer. Y la enfermedad psicosomática fuera como un jeroglífico, ¿sí? Que todavía hay que traducir, primero leer, traducir como la piedra Rosetta, ¿no? En varios idiomas para que se pueda uno dar más o menos cuenta de qué es lo que está pasando. Es decir, es de más difícil acceso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces decimos que nacemos con un organismo, ¿sí? Nacemos como cachorros humanos, nacemos con un organismo que, claro, en el segundo 12 empieza a hacerse cuerpo, ¿ok? No, no es que esté el organismo y actúe como organismo. No. En el segundo 2, ¿por qué? Porque desde el primer momento y desde antes, diría Piero Lanier, la madre ya nos está pulsando, la madre ya nos está cubriendo con un manto hablado y está predicando sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo lo va a tocar, cómo lo va a cuidar. Es decir, que para decir, si nacemos con un organismo, para llegar a decir, este es mi cuerpo, tuvieron que haber pasado muchas cosas. Y la más importante es haber tenido la relación con un otro que nos permita la existencia, es decir, la función madre. Y es esa relación con un otro que nos permite tener un cuerpo. Y subrayo, nos permite, porque sin esa función materna, si esa función materna no lo permite, pues difícilmente vamos a apropiarnos de nuestro cuerpo. Ajá. Y ese recorrido que tenemos que hacer para apropiarnos del cuerpo es el recorrido del narcisismo, ¿sí? Es el recorrido que tenemos que hacer para decir, cada vez que me levanto y me veo al espejo, ah, esa soy yo, ¿no? O ese soy yo. Bueno, cuando nos enfermamos, regresionamos a todo eso originario, ¿sí? Con la teoría de Piera nos lo marca muy bien y nos dice que la enfermedad pues nos deja en el abandono, en el desamparo. Igual Freud lo dice, ¿no? Porque incluso en Introducción del Narcisismo nos pone el ejemplo de la muela, ¿no? Del dolor de muela. Y entonces nos dice Freud, en la cavidad de la caries, esa cavidad se convierte en nuestra prioridad en ese momento y nos llama a una introversión de la libido. Y nos convoca ahí para poder restituir el resquebrajamiento del yo, es decir, fíjense, un dolor de muelas, ¿no? Un dolor de muelas o cualquier enfermedad hace que nos vayamos hacia adentro de nosotros mismos y empecemos a trabajar psíquicamente
para lidiar con esa enfermedad. Bueno, entonces, en psicoanálisis tenemos dos posturas principales, ¿no? Las que privilegian la función del significante y la postura que privilegia lo biológico, ¿sí? Sami Ali, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que le pone mucho interés a lo genético. Y sí, también es cierto, o sea, uno, pues por más que te pongas en flor de loto y te pongas a meditar y trates de controlar tu cuerpo, pues a uno le va a salir la enfermedad que genéticamente está ya determinada en nuestros genes. Que es cierto que existe la epigenética y que a veces de uno depende que esa expresión genética se quede sin expresión o se exprese, ¿no? Porque si tú vienes de una madre diabética y tu padre y tus abuelos todos fueron diabéticos y tú empiezas a tomar Coca-Cola y no dejas de tomar Coca-Cola y no te cuidas, pues se va a expresar el gen de la diabetes, pero si tú te cuidas y haces algo para que eso no se exprese, pues sí te va a costar más trabajo por las identificaciones que traes, pero se puede. Es decir, nada está escrito más que lo que uno va escribiendo en su propia vida, si la madre lo permite. Bueno, entonces, hay un poco de resistencia, ¿no? Esto nos genera resistencia pensar que la mente puede afectar el cuerpo, porque también cuando hay una melancolía de base o personas muy depresivas, pues tienen puros pensamientos a veces catastróficos, ¿no? Y entonces es difícil, pues, para el sujeto y para todos pensar que afectamos nuestro cuerpo, que el cuerpo se va a afectar por el recorrido libidinal que va teniendo en la constitución narcisista. Pero no tenemos una postura extrema, ¿no? Ni en un lado ni en el otro. Porque creo que, repito, esta situación de la psicosomática es muy compleja. Y entonces sí, si existen condiciones para que se active lo genético, se va a activar, pero si no le damos las condiciones, no se va a activar. Y porque por más que tengas el gen, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, ¿no? Si tú no pones en tu vida condiciones para que se exprese, pues no va a pasar, pero si en tu vida ocurren cosas muy violentas que, que no puedas tramitar tan fácilmente, pues se va a expresar. Es decir, la enfermedad surge cuando lo biológico está junto con condiciones psíquicas para que emerjan. ¿Mm? La siguiente, Fer, por favor. La constitución, ya hablamos de la constitución narcisista, que es bifronte, decimos, ¿no? Porque tiene el camino donde es posible la transmisión y un camino donde no está la posibilidad de transmisión. Entonces, eso va a afectar la condición del sujeto, pero sí vamos a decir que no toda enfermedad es psicosomática, pero sí toda enfermedad es subjetiva, porque le da un sujeto que la va a significar de una manera determinada, muy individual, ¿no? Aquí no hay generalizaciones, es cada quien con lo que trae psíquicamente. Volviendo un poco a Freud, del por qué se queda, Freud nos explica que tenemos que amar, en Introducción del Narcisismo, tenemos que amar para no quedarnos en nuestro propio jugo libidinal, podríamos decir, ¿no? Sino que tenemos que sacar esa libido hacia afuera, para no enfermar. Pero al final uno tiene que amar también y amarse para no caer enfermo, ¿sí? Porque la estasis le llama estasis libidinal. La estasis libidinal también enferma. Uh -huh.
En el ir y venir de echar afuera la libido y regresarla y echar afuera y regresarla, pues sí sabemos, ¿no? Que en psicoanálisis ese ir y venir es lo que va constituyendo el objeto, lo que va constituyendo el yo. Ajá. Y eso es muy importante para poder estar más o menos pegados, ¿no? Con un yo que se pueda sostener a sí mismo. Si te quedas solo en la introversión libidinal, pues entonces ocurre una psicosis y si solo alcanzas a proyectar todo y no regresa y tratas de que no regrese nada, pues es una condición imposible. Entonces dice Freud, para no caer enfermos hay que derivar la libido en los objetos. Pero es que uno lo dice fácil, ¿eh? Pero ¿cuántos sujetos no hay que les da miedo echar afuera su libido, relacionarse con el otro, ¿no? Investir libidinalmente al otro, porque como lo he escuchado sobre todo alrededor de las mascotas, como las mascotas siempre viven un poquito menos que nosotros, ¿no? Siempre se nos toca enterrar a nuestras mascotas. Y dicen, no, yo ya no voy a tener otra mascota porque me duele mucho cuando se muere. Bueno, pero lo disfrutaste 16, 18 años, él también tuvo una buena, ¿no? Uno puede decir muchas cosas alrededor de eso, pero cuando hay ese tipo de discursos, tenemos que ver que es una dificultad para echar afuera la libido y se tiende a evitar el dolor y entonces mejor que se quede y eso enferma, ¿sí? La siguiente, Fer, por favor. Bueno, estos son los autores, este, les los invito a que se inscriban a la maestría para que los vemos con un poco más de profundidad, pero estos autores son los que más o menos desplegamos para tener un panorama de la psicosomática. Y bueno, yo les voy a contar muy brevemente de ellos. Pierre Martí nos da tres elementos: pensamiento operatorio, depresión esencial y desorganización progresiva, y nos va describiendo cuáles son las características del paciente que somatiza. Entonces, algo muy, muy importante que retomamos de Pierre Martí, aparte de esto que les conté hace rato de la estructura psicosomática, es que él es de los primeros que propone que hay una melancolía de base, ajá, para todas las situaciones alérgicas y todo eso, ¿no? Y entonces nos dice que hay una depresión esencial, ¿sí? En la base de todo enfermo psicosomático. Y esa depresión esencial básicamente tiene la característica de que es una depresión sin objeto. Y bueno, pues una depresión, uno dice, una depresión sin objeto, ¿cómo? Porque en la melancolía Freud nos dice que la sombra del objeto cae sobre el yo. Entonces hay objeto. Entonces, ¿cómo es esto de una depresión esencial? Y si uno lo ve con más detalle, es como de las primeras situaciones de vida en donde no pudo haber creación objetal. Si no pudo haber la creación del objeto, entonces se quedan como muy pegados al objeto, ¿no? Son sujetos que el objeto, decimos, les da razón de existencia. Entonces se fracturó la creación del objeto interno, obviamente, que siempre es para que haya objeto, primero tenemos que perder el objeto, ¿no? Nos dice Freud desde la metapsicología, el objeto en psicoanálisis es un objeto perdido de antemano, introyectado después. Ahí hubo una falla, en esa creación objetal hubo una falla, y por lo tanto hay una depresión sin objeto. Entonces, son depresiones muy, muy del inicio de la vida. Luego Sami Ali nos propone dos conceptos principales. El callejón sin salida
y el impas. Nos da muchas categorías para pensar lo somático, ¿sí? Y va diciendo la diferencia entre lo que es la neurosis y la psicosomática. Muy interesante, Samiali, a mí me gusta. Pero esos dos conceptos que él propone, a mí en lo particular me han servido mucho en la clínica. ¿Por qué? Porque, fíjense, dice Samiali, a ver, cuando el sujeto se enfrenta a un impasse, es decir, a que no sabe qué hacer, ¿sí? Después se va a enfrentar, dice, a un callejón sin salida. Cuando hay un callejón sin salida, es decir, donde la salida, haga lo que haga el sujeto, va a sufrir. Entonces, a veces el sufrimiento más cómodo, lo digo entre comillas, puede ser una enfermedad, es decir, un sufrimiento físico. Es decir, la enfermedad, nos dice Sami Ali, la enfermedad da porque hay un callejón que no tiene ninguna salida y que la enfermedad es la puerta por la que puede salir el sujeto para hacerse para hacer algo y no estar en ese impasse en donde no saben ni qué hacer. Esto en la clínica es bastante común y a mí me sirve como para abrir la antena y escuchar un poco mejor, porque cuando un sujeto, por ejemplo, uno de mis pacientes, ¿no? Que tenía a su esposa y tenía a su amante, y él quería irse con su amante, y no le salió bien la jugada, ¿no? Y entonces la esposa le dijo, no, de ninguna manera, yo quiero que sigamos en matrimonio. Y entonces él se vio así como muy choqueado, no sabía qué hacer y resuelve, resuelve quedarse con su mujer y tiempo después, muy poquito tiempo, 3, 4 meses después, se enferma casualmente de la próstata, ¿no? O sea, y por supuesto que eso, pues, dice mucho, ¿no? Dice mucho de este tipo de planteamientos de Sami Ali. Y ahí, pues tuvo que hacer una enfermedad y quedarse ahí como más asentado, ¿no? Después McDougall es una autora muy, muy interesante que nos da para la psicosomática, o sea, obviamente su metapsicología es abundante, pero para la psicosomática nos da un concepto muy valioso que ejemplifica lo que pasa en este tipo de personalidades, que es un cuerpo para dos. Nos dice en Teatros del Cuerpo que cuando el sujeto comparte el cuerpo con el objeto, y no hay posibilidad de diferenciarse de ese objeto porque tampoco hubo la posibilidad de constituir un cuerpo aparte. Ujú. Eso da una condición y una problemática narcisista que puede devenir en psicosomática. Y ahí en Teatros del Cuerpo vemos un cuerpo para dos, que es que es una paciente que ella documenta de bastante bien y nos va guiando de cómo y por qué la psicosomática de Georgette se llama la paciente, y nos va ejemplificando cuando no hay posibilidad de tener un cuerpo para uno. Cómo es, cómo en la transferencia incluso, porque McDougall es de las pocas autoras que escribe sobre lo que le cuesta trabajo en la clínica, ¿no? Casi todos escriben las maravillas que hacen en las sesiones, y ella dice, no, a mí esto me costó trabajo y por eso voy a escribir sobre ello. Y ahí va narrando cómo la paciente la confunde. Por ejemplo, un día se encuentra saliendo a su marido de McDougall y le dice, nuestro marido acaba de salir, ¿no? O vi a nuestro marido, o sea, se incluye, está acostumbrada
a, a conjugarse en plural, ¿no? Que eso es muy importante para un cuerpo para dos. Después, Pierre Olanier nos propone, ella es una autora metapsicológicamente hablando muy rica, nos propone toda una metapsicología de esa parte del infancia en donde son los primeros momentos de vida, ¿no? Nos propone lo originario, que en lo originario, creo que el siguiente el siguiente dominical, este, Enrique les va a hablar sobre la metapsicología de Piera, escúchenlo porque Piera es una autora muy linda. Yo les adelanto que en lo originario, solamente hay respuesta somática, ¿sí? Es donde queda la memoria en el cuerpo y por eso Piera es muy importante que la leamos porque, porque nos da ese complemento de lo que pasa antes del Edipo, ¿no? En eso originario, antes de la fantasía, antes de la estructuración edípica. Y entonces nos dice en la violencia de interpretación también que en toda madre existe una fantasía de devoración, ¿sí? Que todas las madres queremos apropiarnos del hijo, queremos apropiarnos de nuestro producto, ¿no? Después, represión mediante, pues eso lo hacemos, eso surge después un deseo de apropiación, pero con cuidado, con amor, con ternura, con la posibilidad de que el otro exista y con metáfora, ¿sí? Esas fantasías de devoración en lo real, solamente las madres psicóticas lo hacen en lo real. Y las otras, más o menos le podemos decir al hijo, te voy a comer a besos, pero es comértelo a besos de forma simbólica, no es que vaya a ser en lo real. Pero nos dice Piera, en todo acto amoroso hay el deseo y la fantasía de querer devorar al otro, pero es una cosa neuróticamente deseable, pero represión mediante convertimos, insisto, en amor y cariño y protección. Psicóticamente y sin represión, sí te lo tragas, ¿no? Te- digo, también ahí hay un poco de simbolismo, porque no es que te lo tragues en carnitas, sino que te lo tragas no dejándolo existir. Em, ¿Quién más falta? Christophe de Jours es un autor que trabaja mucho la pulsión de muerte y la agresividad, pero la agresividad real, es decir, la agresividad cuando alguien es agredido continuamente. Y entonces nos dice que cuando hay mucha agresividad, siempre tenemos la pulsión de vida y la pulsión de muerte unidas, entrelazadas en el objeto, es decir, en el exterior, y que cuando hay algo muy violento, se desliga la pulsión de vida y la pulsión de muerte del objeto y regresa, pero regresa en forma de pulsión de muerte, porque acuérdense que la pulsión de vida es la que va ligando, ¿no? Y si hay desligazón, entonces la que regresa es pulsión de muerte. Y pulsión de muerte puesta en el cuerpo, entonces ahí hay la posibilidad psicosomática. Luego, Cicerón es un autor que trabaja lo transgeneracional y nos dice que hay veces que los traumatismos de los ancestros se van pasando y se van pasando hasta que llega el momento en el que una generación ya no sabe ni qué pasó en las anteriores, pero sufre las consecuencias de eso que no pueden ni pensar, ¿no? Y Winnicott que nos habla de que cuando hay una ruptura de la psique y el soma, la mente reside en el cuerpo y entonces con eso también hay condiciones de psicosomática. Bueno, la siguiente, por favor.
Eh, Me voy a saltar esto. Bueno, entonces, si bien es cierto que lo psicosomático no lo podemos aislar como una estructura bien delimitada, con un funcionamiento determinado, sí se pueden tener características del funcionamiento psicosomático, incluso por momentos. Es decir, hay momentos en donde el yo se ve rebasado en su capacidad elaborativa y deriva en el cuerpo lo que no pudo representar. Eh, todos tenemos fallas narcisistas, ¿eh? Todos. Unos más, unos menos, o una patología, porque todos cursamos por esa estructuración yoica y es en los avatares de esa estructuración yoica donde vamos construyendo defensas. Entonces, cuando hay posibilidad de transmitir un narcisismo trófico, entonces el sujeto se va apropiando de su cuerpo y se puede nutrir de esa transmisión y estructurarse de una manera determinada. Pero cuando no hay posibilidad, es cuando surge la posibilidad de estar en esta situación psicosomática porque el sujeto no se puede sostener en sí mismo, sino que necesita el objeto para para que sea el sostén del ser, diríamos, ¿no? Eh, entonces, esta transmisión de la vida psíquica está ligada a una compulsión de repetición, a la capacidad del sujeto para que pueda contender con lo violento de la vida y que el yo no se vea rebasado en sus posibilidades defensivas. Ujú. Porque si no, entonces el cuerpo siempre se va a hacer presente para ayudar a contener el exceso pulsional. Y si eso pasa, puede surgir una afección somática. Ujú. Frente a ese narcisismo que no puede acceder a las demandas inconscientes, no solo propias, sino de los otros, de sus ancestros, ¿no? Ahora, también esto puede pasar, aunque no tenga una condición narcisista, digamos, vamos a suponer una estructuración neurótica, una estructuración obsesiva para alejarnos un poco de la histeria, que ya de por sí la histeria ya nos marca un camino somático. Una neurosis obsesiva, por ejemplo, un neurótico obsesivo que trata de controlar todo siempre, de anticipar, de planear, obviamente, pues para no angustiarse, ¿no? Pero que generalmente, pues ahí van en la vida, sobrellevando la vida, y que de repente algo, depende del grado de neurosis obsesiva, pero algo violento pasa en su vida. No quiero decir qué, porque cada quien dice que es violento algo, ¿no? Lo que puede ser violento para mí puede no ser violento para alguien, pero eso que puede ser violento para el sujeto puede pasar. Ujú. Y entonces se desestructura en ese momento. No quiero decir con esto que la desestructuración pueda llegar a ser una psicosis, ¿sí? Es diferente cuando hay una psicosis y tiene mecanismos obsesivos que cuando hay una neurosis obsesiva y de repente pues puede tener momentos de desestructuración importante. En esos momentos de desestructuración que generalmente regresiona la neurosis y después se vuelve a armar, ¿ok? Entonces, en esos momentos en donde se desestructura, ahí puede haber condición psicosomática, porque en ese momento hay una condición subjetiva en donde el sujeto se vio rebasado. Eh, entonces, yo prefiero abordar esos momentos, la condición psicosomática, viendo a ver si fue un momento del sujeto o definitivamente, pues es una condición más permanente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, si eso pasa en una neurosis y hay un momento somático,
pero asocia, simboliza, el paciente te puede decir que sueña, te dice a veces con mucha claridad sus sueños. Eso es una cosa, eso lo tomamos incluso la enfermedad como si fuera un síntoma, como si fuera la producción del inconsciente, una formación de compromiso, y podemos analizar esa enfermedad, desde dónde, por qué le dio, etcétera, y a veces remiten, remiten las enfermedades, o por lo menos no se hacen esas enfermedades crónicas, ¿no? Pero es diferente cuando ese paciente tiene fallas importantes narcisistas o tiene un funcionamiento muy errático narcisista, y ahí sí, pues le cuesta mucho trabajo asociar, tienen el pensamiento operatorio que dice Pierre Martí, son pacientes que les pregunta a uno y les pregunta que qué asocian, que a qué les recuerda, y no, pues nada, no, pues no, o sea, tienen muy dañada la capacidad de asociación, ¿no? Entonces, ese paciente está más asociado a un funcionamiento psicótico y está teniendo también un momento somático, pero lo tratamos de diferente manera porque hay que hacerle, a veces les digo yo en muchas ocasiones, hay que prestarles todo. Hay que prestarles pensamiento, hay que prestarles asociación, hay que prestarles sueños. A veces sueña uno por ellos, ¿no? Digo, para los que dicen que nuestro trabajo es nada más sentarnos a escuchar y que es bien facilito, ya les quiero ver asociando por un paciente de esta naturaleza, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar eso que dijimos hace rato, ¿qué tiene que ver la melancolía con la afección somática? Em, Decimos que cambias la diapositiva, por favor, Fe. Decimos que un sujeto melancolizado es aquel que permanece profundamente triste, ¿sí? En duelo y melancolía, Freud nos dice que ante la pérdida del objeto, la sombra de este cae sobre el yo y lo empobrece, lo disminuye. Al mismo tiempo, maltrata al yo como si se tratara del objeto, y esto genera sentimientos de vacíos importantes que inciden sobre el sí mismo. Ese sentimiento da la sensación de unidad yoica y que afecta al narcisismo. Pero si unimos esta reflexión a lo que Piera llama el deseo de no desear, tenemos la pulsión de muerte en acción, derivando hacia el cuerpo, la agresividad, que es una expresión de la pulsión de muerte. En la siguiente, por favor. Si esto lo llevamos un poco más al extremo, es el deseo de no estar vivo, el deseo de desaparecer, ¿sí? De la descarga absoluta, como nos dice Freud en el proyecto. Ujú. Tenemos que tener un principio de constancia que nos haga funcionar, una energía mínima, ¿sí? También Piera dice que tenemos que tener un deseo mínimo, porque si no, pues no podemos existir. Y si no hay ese deseo mínimo, tampoco se puede hacer nada. Ujú. En muchas ocasiones, retomo de nuevo a McDougall, nos dice que antes de sentir este vacío absoluto de la locura, ujú, el sujeto va a pretender pues una enfermedad con todo lo inconsciente que ello lleva, pero que si esa enfermedad se le da juego, entonces pues también el sujeto va a desaparecer orgánicamente y por lo tanto pues eso es lo que sostiene al sujeto, también su organismo, ¿no? Y Piera también lo piensa alrededor de la psicosis, porque entonces ahí sería el deseo de no desear nada. Pero si hay una derivación pulsional de la pulsión de muerte sobre el cuerpo, aunque haga daño, aunque lo destruya, se trata de no sentir el vacío. Ajá. La siguiente, por favor, Fer. Entonces, bueno, como les decía, Piera lo piensa alrededor de la psicosis para no sentir eso ya se lo dije, perdón. La última, Fer, por favor.
Y entonces observamos pues que la fractura narcisista dificulta mucho estas personalidades, la capacidad de hacer síntesis, de priorizar aspectos saludables, lo cual coloca al sujeto en condiciones de falta de consistencia y permanencia, con identificaciones vacilantes y un sufrimiento más o menos constante. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el dispositivo analítico? Vamos a crear un espacio transferencial, algo que la doctora Rabadán también llama espacio transicional, ¿no? Con Winnicott. Y ahí, en ese espacio, se va a ir haciendo un ejercicio de transformación, pero juntos, ¿no? Juntos, analista y analizante, tienen que ir construyendo en ese encuentro analítico una creación que va a ser única de ese paciente, propia de la subjetividad, pero de ambos. Ahí fíjense bien cómo es la subjetividad de ambos, porque ahí nosotros actuamos como un otro también. Para que pase de esa construcción enferma a una construcción pues más poética, más del lado de la sublimación, que lo hagan ir por derroteros de menor sufrimiento. Pero eso solo se cura de lo que hay de cura en el psicoanálisis en la transferencia. ¿Ok? Bueno, me pasé un poquito, damos 15 minutos de descanso y volvemos a las 5 para las 11, ¿no?